Buenas noches, hermanos, qué bueno que ya están con nosotros. Se siente muy bien cuando podemos conocer a la familia que se sintoniza con nosotros desde otros países y vienen a El Salvador. Y cuando vienen, nos visitan en la iglesia y se presentan con nosotros. Eso sucedió precisamente el domingo con la hermana Flor Menéndez, que nos estaba visitando y decidió pasar por la iglesia física, por el edificio de la iglesia, y nos saludó. Y hermana, muchas gracias por haberlo hecho, por tomarse el tiempo de decir: ahora quiero pasar por la iglesia física, soy parte de la iglesia espiritual, pero ahora quiero pasar por la iglesia física. Muchas gracias a todos ustedes que, a pesar de que están en otro país, siempre están con nosotros, siendo parte de la iglesia, siendo parte del mismo cuerpo. También vamos a orar por una hermana que se llama Ena. Perdió a su esposo después de algún tiempo de enfermedad. Entonces vamos a estar orando para que ella encuentre consolación en Dios. Entonces oremos. Jesús, gracias por permitirnos ser parte de algo más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Gracias porque nos permite ser parte de tu iglesia. Señor, gracias porque somos parte del mismo cuerpo. Sin importar nuestro país, sin importar nuestra organización, somos tus hijos. Estamos agradecidos por eso. Ahora como iglesia, Señor, te queremos pedir por todas aquellas personas que han perdido a alguien en este tiempo y están de luto. Jesús, en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, tú hablas sobre el ministerio de la consolación y cómo tú puedes ofrecer consolación a todos los que lo necesitan. Confiamos en que vas a hacer eso en la vida de Ena, Señor, y en la vida de las personas que han perdido a alguien. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Hoy vamos a estar estudiando el segundo libro de Samuel desde el capítulo 15 hasta el capítulo 17. El capítulo 15 nos abrió una ventana hacia la historia de algunos de los hijos de David, del rey David. El capítulo 14 también nos dio una historia sobre un problema que hubo entre los hijos de David. Bueno, no un problema, sino lo que hizo uno de los hijos de David. Entonces, ahora vamos a conocer un poco más sobre el nudo de lo que está sucediendo con Absalón. Absalón entra en escena después de matar a su hermano que había violado a su hermana, y ahora vamos a conocer qué es lo que sucede con él. Pero antes de eso, vamos a conocer algunas cosas que algunos estudiantes de la Biblia hablan sobre el reinado de Israel. Hay tres tipos de personas que nosotros conocemos que reinaron en Israel. Hay tres tipos de personas que nosotros también nos podemos encontrar ocupando diferentes puestos en las iglesias o en organizaciones. Hay tres tipos de personas que pueden llegar al poder. Y si algo tenemos que tener bien en claro, es que el poder absoluto puede corromper hasta el alma más pura. Aquellas personas que son otorgadas de un poder sin control, sin contabilidad o sin integridad, tengan por seguro que pronto les va a corromper y como un veneno va a empezar a minar cada área de su vida, porque no hay nadie que pueda controlar el poder de ellos. Y eso era precisamente lo que significaba ser rey, y especialmente de una ciudad tan poderosa y tan bendecida como Israel. Así que el que llegaba a ser rey de Israel iba a disfrutar de este poder. Lastimosamente, tres tipos de personas decidieron llegar al poder. Bueno, vamos a conocer a esos tres tipos de personas. El primer tipo de persona son los que harían cualquier cosa por obtener el trono. El primer tipo de personas son todos aquellos que no les importaría lo que tengan que hacer, a quien tengan que lastimar o a quien tengan
que matar incluso. Ellos van a llegar al poder. Ellos quieren el trono. El segundo tipo de personas que vamos a conocer son los que harían cualquier cosa por mantener el trono. Son aquellos que alejarían a quien sea necesario alejar con tal de mantener el poder. Y entonces, ¿cuál sería el tercer tipo de personas? Son los que harían cualquier cosa por no estar en el trono. Son los que no están interesados en el poder. Ya conocimos a quién estuvo dispuesto, aquel que estuvo dispuesto de hacer cualquier cosa para mantener el trono. Su nombre fue Saúl. Saúl fue capaz de dejar a su hija sin esposo, a su hija sin familia, con tal de mantener el trono, con tal de mantener el poder. Recuerden, Saúl echó a David y trató de matarlo por mantener el poder, dejando a su hija sin esposo, a su hija sin familia. Ahora vamos a conocer que Absalón estaba dispuesto por hacer cualquier cosa con tal de obtener el trono. Absalón estuvo dispuesto de arremeter contra su padre con tal de obtener el trono. De cometer pecados horrendos como no solo el hecho de que fornicó, sino que lo hizo en público. No solo fue el hecho de que fue promiscuo, sino que lo hizo público, con tal de obtener el poder. Y otra vez vemos a David sin ningún tipo de interés en el trono o el poder. David lo vemos otra vez dejando el trono a un lado, dejando el poder a un lado, con tal de seguir al Señor. David solo tenía algo en su corazón y era Dios. No era el poder, ni era el trono. Era simplemente a Dios. Vamos entonces como ya hemos estudiado la historia de Saúl, vamos entonces a conocer la estrategia con la cual Absalón estuvo dispuesto a quitarle el trono a su mismísimo padre. La estrategia que Absalón utilizó es conocida como la política hoy en día, es conocido como el llamado populismo. La política o los estudios políticos hoy en día establecen a este tipo de movimiento social o movimiento político como populismo. El populismo trata de enaltecerse a sí mismo y arruinar la fama de otras personas. Y la forma en la que se enaltecen a sí mismos son con pequeñas obras que generan una aceptación masiva cuando en realidad no están buscando el bienestar del pueblo, sino que lo que están haciendo es enalteciéndose a ellos mismos. El enfoque del populista no es simplemente hablar bien. El enfoque del populista no es simplemente hablar mal de otros, sino que el enfoque del populismo es crear algunas pequeñas obras, hacer algunas pequeñas cosas que lo enaltezcan a sí mismo y ocupar esas cosas para borrar del mapa a los demás o hacer ver bastante mal a los demás. Absalón se paró en las puertas del palacio de su padre y de la ciudad y empezó a hablar con las personas, empezó a tratar los problemas de las personas, pero la forma en la que él lo hacía no era con amor, no era buscando un bienestar del pueblo, sino que les decía, ¿saben qué? Si yo fuera rey, las cosas serían diferentes. Decía cosas como, qué lástima que no tenés quien te escuche. El punto de Salomón no era ser bueno. El punto de Salomón era enaltecerse y hacer ver mal a David. La estrategia que él ocupó fue sucia. Porque la única estrategia que ustedes y yo deberíamos de tener cuando se trata de recibir algo
es la estrategia de la oración. La estrategia de la oración consta en orar por algo y esperar si es que Dios lo quiere hacer, si es que no cambia nuestros corazones en medio de la oración. Hermanos, les estoy hablando a ustedes que recientemente perdieron el ascenso, recientemente perdieron un puesto en el trabajo, perdieron un negocio. Les estoy hablando a ustedes que perdieron el trabajo, ustedes que están involucrados en una riña familiar bastante difícil. Les estoy hablando a ustedes que a lo mejor ven a otro liderar el ministerio en la iglesia y ustedes piensan que lo podrían hacer mejor. Tengan cuidado de no convertirse en los que hacen cualquier cosa por mantener el poder y peor, por obtener el poder. Conviértanse en aquellos que solo buscan a Dios y amar a Dios. Si ese puesto es de usted, hermano o hermana, tenga por seguro que Dios lo va a guardar para usted y lo va a obtener cuando esté en el plan de Dios. Si ese negocio era suyo, yo le puedo decir, va a ser suyo, pero no en este momento y no con la estrategia de Absalón, mucho menos con la de Saúl. Y déjenme decirle algo aún más duro. Si ese trabajo ya no es para usted, no importa las cosas que usted haga, no importa cuántas cosas usted haga para mantenerlo, ya no es suyo. Y quién sabe si los planes de Dios sea darle algo mejor, o sea llevarlo al desierto. Pero tenga cuidado de no convertirse en esas dos personas, sino que sea aquellos que esperan en Jehová como David. Y dijo, bueno, si esta es la voluntad de Dios, esto voy a hacer y voy a esperar en Él. Uno de los personajes importantes de esta historia, que nos va a dar una gran lección sobre el rencor, es Ahitofel. Ahitofel fue conocido como uno de los consejeros del rey David. Era tan buen consejo el que él daba cuando hablaba, que incluso era considerado ser divino. Se le consideraba que cuando él daba un consejo, era como que si Dios daba un consejo. Déjenme presentarles un poco más de Ahitofel. Él fue el padre de uno de los valientes de David. Y escuchen esto, también fue el abuelo de Betsabé. Sí, ustedes se acuerdan de Betsabé. Él era el abuelo. El agravio que le había hecho David a Betsabé había sido tan duro que pueden tener por seguro que Ahitofel pasó guardando el rencor de lo que David le había hecho a su nieta hasta el día en el que tuvo la oportunidad de tomar venganza contra David. Y lo hizo. Por supuesto que lo hizo, porque el día que el mismísimo hijo de David decidió destronarlo y hacerle guerra, ese mismo día Ahitofel se declaró aliado y consejero del enemigo de David. No esperó una segunda oportunidad, lo hizo en el momento. ¿Y saben cuál fue el primer consejo que le dio Ahitofel, a Absalón? Ve y ten sexo con las concubinas de tu padre frente al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Porque Ahitofel quería humillar públicamente a David, así como él se había sentido humillado públicamente. Qué triste la historia de alguien que guarda rencor durante toda su vida, creyendo que podía humillar a alguien, creyendo que en su venganza iba a hacerle daño a alguien,
en realidad se la estaba haciendo a sí mismo. Sepan esto. Ahitofel había sido un buen consejero y también había sido un fiel consejero. Y yo sé que ustedes están a punto de discrepar conmigo y decirme, no fue un buen consejero, porque en el momento que pudo traicionar a David lo hizo. Un momento, yo no les dije fiel a quién. Era fiel a sí mismo. Él no era fiel a nadie más que a sí mismo. Y por eso, en realidad a él no le importaba a Absalón, no le importaba a David, solo se importaba a sí mismo. Son muchos los que suelen romper promesas, los que suelen traicionar personas, y eso no es porque sean infieles, eso es porque son fieles, pero son fieles a sí mismos. Y un dato curioso es que aquellos que son fieles a sí mismos se terminan dando cuenta que el camino más corto a la autodestrucción es amarme demasiado, es confiar en mí mismo demasiado. Hermanos, la persona más peligrosa, la persona más destructiva somos nosotros mismos. Cada vez que buscamos el bien para nosotros mismos, tengan por seguro, en realidad el mal va a venir sobre ustedes. No, Carlos, eso es filosofía de palabras huecas. No, lo dijo Jesús. Aquel que busca preservar su vida, la va a perder. Pero aquel que busca perder su vida, la va a ganar. No es filosofía de palabras huecas, son las palabras de Jesús. Todos aquellos que se son tan fieles a sí mismos para buscar preservar su vida en todo momento, en realidad están perdiendo su vida. Están llevando destrucción a su propia vida. Porque hacer el bien a otros no les importa, sino hacer el bien solo a sí mismos. Es autodestrucción. Saben, hay dos personas en la Biblia que traicionaron a un buen amigo. Ahitofel y Judas. Estos dos tipos traicionaron a dos buenos amigos, a Jesús y a David, y los dos se ahorcaron a sí mismos. No voy a entrar en detalles sobre la condenación y el peso que lleva a traicionar a un buen amigo. Porque la verdad ya está dicha. Sea traicionar a un buen amigo o sea lo que sea, cada vez que buscamos el bien para nosotros mismos, vamos a estar buscando el mal. A David lo encontramos llorando en el capítulo, creo que es en el capítulo 16, bueno, lo encontramos llorando bastante en toda la Biblia, pero especialmente en estos capítulos. Pero ¿por qué lloraba? Saben, deben de tener cuidado con la interpretación del por qué lloraba David. Piensen en esto. Su hija había sido violada por su hijo. Su otro hijo había matado al violador. O sea, en cuestión de años tuvo una hija violada, un hijo asesino y un hijo violador. ¿Ustedes creen que un padre no lloraría por ver a sus hijos así? ¿Ustedes creen que un padre no lloraría por ver a sus hijos matándose entre ellos? ¿Saben algo? Los más egoístas de ustedes están pensando, David lloraba porque le habían quitado el trono. David lloraba por el reino.
¿Qué tipo de padre puede llorar por un trono cuando está perdiendo a su hijo? Puede llorar por riquezas cuando está perdiendo a su hijo. David no estaba llorando por un trono. Él estaba cediendo el trono. Él se lo estaba regalando a Absalón. Prefería vivir en una pocilga antes que asesinar a otro de sus hijos. Es increíblemente graciosa la historia que estudiamos ayer, porque Joab, siendo un general, intentó decirle un consejo a David y contrató a una mujer para que se lo dijera. Y David le dijo a la mujer, la confrontó: hey, ¿acaso esto te lo manda a decir Joab? Y la mujer dice: sí, pero a pesar de que me lo haya mandado a decir Joab, no deja de ser cierto. Y ahí fue donde David recordó el amor hacia Absalón y le mandó a traer. Entonces no crean que David está llorando por un trono, David está llorando por un hijo. En realidad, David se dio cuenta que Absalón se estaba dirigiendo al mismo destino que Saúl. Tal parece que aquellos que hacen cualquier cosa por obtener el trono van a tener el mismo fin que los que hacen cualquier cosa para mantener el trono. David pudo ver cómo Absalón iba a compartir el destino con Saúl. Hoy no vamos a estudiar el desenlace de la historia de Absalón. Es para mañana estudiarlo. Entonces me encanta que quedemos con un poco de suspenso por saber cuál va a ser este destino de Absalón. En medio de todo esto siguen ocurriendo cosas que nos llenan de indignación. En el capítulo 16, versos 3 y 4, David se recuerda de este tipo el que él había estado cuidando. Era uno de estos hombres que vivían en el palacio de David, comían en la mesa de David, eran cuidados por David. En realidad, la única diferencia entre ellos y el rey David era que David tenía una corona y ellos no. De ahí no tenían ninguna diferencia. ¿A quién me refiero? Este hombre se llamaba Mefiboset. En el principio del reinado de David, después de consolidar su reino, David mandó a preguntar si había alguien de la casa de Jonatán, de la casa de Saúl, a quien él le podía dar algo bueno. Y dijeron: sí, Mefiboset habita en el Lodebar, un lugar de tristeza y dolor. Y David dijo: bueno, mándenlo a traer. Él ahora va a obtener todo lo que perdió, va a obtener el palacio, va a vivir conmigo, va a vivir como un rey. Y a pesar de todo lo que le hizo David, todo lo bien que le dio, también Mefiboset lo entregó. También Mefiboset lo traicionó. Es tan irónico que las palabras de Mefiboset fueron: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. O sea que Mefiboset creyó que haciéndose del lado de Absalón iba a obtener algo más grande de lo que el favor de David le había dado. Es increíblemente triste, porque yo no estoy pensando tanto en Mefiboset, estoy pensando en mí. Jesús nos encontró en un Lodebar. Jesús nos encontró en un lugar de tristeza y dolor. Jesús nos encontró viviendo de forma miserable. Nos encontró sin esperanza, en pocilgas. Y Jesús dijo: ¿saben qué? Voy a cambiarles la vida. Voy a llevarlos a vivir a mi palacio, a disfrutar de mi comida. Voy a enseñarles qué es una nueva vida en Cristo. Voy a restaurar cada área de sus vidas. La única diferencia entre ustedes
y mi pueblo va a ser ninguna. Ustedes van a vivir como reyes. Jesús ha hecho eso en nuestras vidas, nos ha llevado a vivir incluso como reyes. ¿Y saben cómo le pagamos? Le traicionamos constantemente. Cuando viene cualquier otro ídolo a nuestra vida, le traicionamos. Cuando nuestros amigos nos invitan a la playa en el pleno día domingo, sí, vamos, ¿qué? El domingo es día de descanso, día del Señor, ¿qué va? ¿Cómo le traicionamos? Eso solo es una de las cosas, pero ustedes saben, el Espíritu les está tocando vuestros corazones. ¿A qué me refiero cuando estoy diciendo que traicionamos a Dios? Yo sé que el Espíritu ya está enseñándoles. No es necesario que yo dé 42 ejemplos para que uno de ellos les choque a ustedes. Ustedes saben de las formas que le han traicionado después de todo lo bueno que Él nos ha dado. Iglesia, espero que estas historias hayan servido para redarguir nuestro corazón de cualquier forma que el Espíritu haya deseado hacerlo esta noche. Hay una pregunta. María Lourdes Membreño dice que manda saludos de Nicaragua, que se congrega en la capilla de Managua y que quiere que oremos por su mamá que tuvo un derrame. Wow, ¿cuál es el nombre de su...? Bueno, sí, bueno, ahí le voy a preguntar yo aquí para que después lo pone. Sí, sale el nombre de la mamá ahí. Epifanía Blandón. Epifanía. Blandón. Epifanía Blandón. Buenísimo. Bueno, entonces finalicemos ahorita orando por la hermana Epifanía Blandón. Y gracias, hermana... María Lourdes. María, hermana María, muchas gracias por saludarnos. Es como que si estuviera aquí. Gracias. Oremos. Jesús, gracias por permitirnos estar unidos a través de la oración. Jesús, gracias porque nos rescataste de lo de Bar. Te pedimos que nos enseñes a esperar en ti, a que ese puesto de trabajo, Señor, va a llegar cuando tenga que llegar, si es que es nuestro. Señor, te quiero pedir por la hermana María, que tiene a su mamá enferma, Señor. La hermana Epifanía, te quiero pedir que tú puedas fortalecer el espíritu de la hermana María y que tú puedas, Señor, empezar a usar su boca, Señor, para hablar a la vida de la hermana Epifanía y que ella pueda fortalecer a su madre de todas las formas posibles, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas hacer el milagro de sanidad sobre la hermana Epifanía. Te pedimos, Señor, que tu mano pueda estar sobre ella. Señor, conocemos de que tú eres capaz. Conocemos que tú puedes hacer las cosas. Pero, Señor, también conocemos que tus planes siempre son más grandes que los nuestros. Y te queremos entregar la vida de las dos hermanas a ti. En tu nombre oramos. Amén. Iglesia, pasen buenas noches. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana en el culto a las 6:30.